Hola Sudamérica y el mundo, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Hoy estamos con la participación estelar de Michi Moragas desde Paraguay para charlar con Florencia Grillo desde Buenos Aires, nada más ni nada menos que sobre política yanqui. Nos vamos con Nico a Estudios Centrales. Por fin, nuevamente tenemos otro capítulo de Fútbol que lee. Esta vez estamos cometiendo un poquito el atrevimiento de invitarle a Michi para que nos ayude a hacer esta entrevista, porque sabemos específicamente que es bastante un tema que ella aborda muchísimo de su trabajo de abogada feminista. Y también contamos con la presencia de Florencia Grillo, politóloga de la UBA especializada en Estados Unidos, porque hay un tema que lastimosamente reconozcamos o no reconozcamos Estados Unidos de la forma en la que lo hagamos, tenemos que admitir el nivel de influencia que tiene sobre cada una de las políticas de nuestra región. Entonces, le invitamos a Flor Grillo para que nos hable un poquito sobre la política y la gestión de la administración de Biden en esto que está intentando hacer, en estas políticas que está tratando de avanzar Biden, que tiene que ver con poder revertir las medidas que fueron aplicadas durante la gestión de Trump, y también cómo eso puede llegar a influenciar dentro de las políticas de género y dentro de todos los activismos en LGBTQ, que es más o menos lo que nosotros estamos trabajando, lo que trabajan nuestros diferentes grupos. ¿Cómo está, Flor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer, muchas gracias por la invitación. Michi, ¿vos cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ustedes ya me adoptaron ya, o sea, ya no se van a poder librar de mí así nomás, así que muy feliz hoy de estar un poco también con Florencia y poder conversar con ella también. Yo lo que le había comentado un poquito a Flor y a Michi era para tratar de tener como que 3 ejes más o menos sobre los cuales se pueda ir avanzando en esta entrevista. La primera tenía que ver con las políticas de administración Biden con mirada a América Latina, específicamente cuál más o menos es la mirada que le da la administración de Biden a las políticas y a su vínculo con América Latina. El segundo eje tiene que ver con estas políticas de destrampización, que no sé en realidad si es que ese término se usa mucho. Yo un poquito lo utilizo y lo leí un poquito por ahí, que tiene que ver con revertir las medidas de Trump. Y el tercer eje, que tiene que ver con qué pueden esperar los sectores activistas de la diversidad en género sexual. Eso vendría a ser un poquito el tercer eje, pero empezamos con el primero, si les parece, que tiene que ver con la administración Biden y la mirada de esta administración para América Latina. Bueno, primero que nada, ver las diferencias, ¿no?, que ha tenido la administración Trump versus hoy la mirada más integral de Latinoamérica en su conjunto que tiene la administración demócrata. Primero y principal, me parece que hay que destacar la retirada de Estados Unidos durante los últimos 4 años del plano internacional. Solamente se ha abocado a continuar, ¿no?, con esta nueva pseudo guerra fría, podríamos decir, con China en el plano comercial y económico, pero que yo tengo una gran disidencia con el resto de algunos cientistas políticos respecto a que estamos viviendo una nueva guerra fría, porque China no lo hace en términos ideológicos como lo hizo la Unión Soviética en aquellos tiempos, sino que es más en términos comerciales. Es decir, por ejemplo, Argentina hoy por hoy está en una posición bastante incómoda, podríamos decir. Tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional y tendríamos que tener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y sin embargo nuestro principal socio comercial en los últimos años fue China. Entonces, y este problema, ¿no?, de la injerencia estadounidense por un lado, pero los acuerdos económicos y comerciales con China por el otro, tienen, ¿no?, como un tira y afloje a lo largo y ancho de Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, podríamos hablar de Asia también, todos están como en esta disputa de a ver a quién le hacemos caso.
¿no? Me parece que eso es la principal cuestión a nivel macro. Ahora, lo que respecta a la administración Biden, me parece que tiene una visión muy distinta. No es el hecho de imponer las políticas desde Washington, sino también dialogar con el resto de los latinoamericanos, lo cual no nos ha ido muy bien, ¿no? Cada vez que Estados Unidos se nos ha puesto a dialogar del otro lado de la mesa. Digamos que el escenario mundial está muy caldeado en los últimos tiempos, sobre todo cuando explota la pandemia, y me parece que hoy por hoy, con el tema de la diplomacia de las vacunas, ¿no? Estados Unidos está perdiendo una oportunidad que es fundamental, que es volver a acercarse a Latinoamérica, que estuvo descuidada durante mucho tiempo. Y esto China y Rusia lo están sabiendo hacer muy bien. Claramente, hoy por hoy, casi todos los países de Latinoamérica están recibiendo vacunas chinas, ¿no? Hoy por hoy más la diplomacia hacia Latinoamérica va por ese lado. Me parece que, bueno, la victoria, por ejemplo, de Guillermo Lasso en Ecuador es una bocanada de aire fresco para los gobiernos de centro derecha que pueden llegar a estar más alineados con la administración Biden, ¿no? No tan así gobiernos más progresistas como el peronismo en Argentina, ¿no? La vuelta del MAS en Bolivia, las protestas sociales que se están dando en Chile a partir de la reforma constitucional. Digo, están pasando muchas cosas, América Latina en general está muy caldeada, y Biden creo que tiene una enorme tarea por delante, que es ver en ese escenario tan diverso, encontrar un punto de coincidencia, y me parece que tiene que ser la vacuna y el cambio climático. El cambio climático, sobre todo, en lo que respecta a la Amazonas, ¿no? Que Brasil lo estuvo descuidando durante todos estos años de la administración Bolsonaro. Ahí tiene que ser un punto de inflexión, ¿no? Para esta nueva administración estadounidense, que se ha propuesto, ¿no? El tema del cambio climático como una de las principales banderas de campaña, en contraposición con el negacionismo extremo que tuvo Donald Trump al respecto, ¿no? Me parece que por esos dos lados, el tema vacunas y un poco reconstrucción económica, pero no nos ha ido muy bien cada vez que Estados Unidos nos dio una mano en cuanto a términos económicos. Entonces, ahí me parece que no se va a meter mucho, pero sí puede ir por el tema del cambio climático y tener una posición más amigable desde ese lado, con los distintos gobiernos que están surgiendo ahora, que bueno, vamos a ver cómo es el futuro de la región. Yo ya no sé si estamos en la segunda, la tercera ola con el tema del COVID, pero ahora probablemente los temas más importantes de política están pasando por las vacunas, y sobre todo esta distribución geográfica donde están siendo privilegiados los países del norte y los países del sur global. Estamos claramente sintiendo esa falta. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso de, por ejemplo, Paraguay, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, se está planteando, y donde además nosotros le llamamos la diplomacia de bolsillo, porque tiene que ver mucho con dinero que Taiwán históricamente ha dado a Paraguay como forma de amistad de alguna manera, pero ante la posibilidad de tener vacunas chinas se está replanteando esa posibilidad. Entonces hay toda una movida geopolítica vinculada un poco a esto. Y además tenemos, como vos decías, China, Rusia y mucho más emergente en esta región, Cuba, que está también produciendo vacunas. ¿Cómo vos ves cuál vos podrías pensar que puede ser la reacción del gobierno, de la administración de Biden frente a esta geopolítica de vacunas, donde parte de sus grandes adversarios políticos históricos está de alguna manera como bastante adelantado, y hay como un mecanismo muy directo de avance geopolítico a través de las vacunas? ¿Cómo anticiparías alguna respuesta? Si va a haber o no también, porque tampoco sabemos si lo va a haber. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, me parece que es una de las preguntas del momento, ¿no? Que es hacer un poco futurología de alguna manera, porque ahora no hay nada concreto, pero sería interesante ver la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, digamos, del Departamento de Estado, donde es el encargado de todo esto y hoy por hoy está más abocado a contrarrestar los efectos del avance de China en el resto de los socios, digamos, políticos y pseudo-comerciales de Estados Unidos. Uno de ellos en la región es, bueno, Brasil y Argentina, ¿no? Los dos principales países más
que más hoy por hoy están abocados a tener relaciones más directas, ¿no? Con China que con Estados Unidos, lo cual a Estados Unidos le pesa mucho, sobre todo en términos económicos, en cuanto a lo que significa tener un aliado en América Latina. Me parece que igualmente, cuando hablamos de la diplomacia de las vacunas, es como todo un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta. China no es que de repente cayó en América Latina a mitad del año 2020 a decir yo tengo la vacuna, tengo la salvación. Hay una cooperación sanitaria que viene de hace muchos años. Creo que uno de los primeros tratados que empieza a tener con México, con Brasil, con Chile y con Argentina, son allá por 2008-2009, es decir, la cooperación bilateral en cuanto a asistencia médica con China no es que surgió durante la pandemia se profundizó. Ahora, Estados Unidos viene en retirada hace mucho tiempo, y esto es lo que los propios estadounidenses no pueden llegar a comprender, que es un hegemón, digamos, que está en proceso de caída, que es inminente. Digamos, el avance de China durante los últimos 20 años ha sido exponencial. Hoy por hoy, básicamente, casi todos los países del mundo al menos tienen un tratado bilateral de comercio con China, lo cual es devastador para el futuro de lo que sería el imperialismo americano, ¿no? Que nosotros bien en Latinoamérica hemos sabido soportar durante mucho tiempo. Pero, repito, estos tratados que viene teniendo China han sido antes de la pandemia, lo cual empieza a tener como más relevancia durante el proceso de confinamiento, de aislamiento y todo, porque también han sido, al menos en algunos países de Latinoamérica, ha sido claves capacitaciones que ha tenido distintos grupos médicos enviados desde China para asistir a los países que en algún momento estuvieron en crisis muy profundas con el coronavirus, ante la primera ola. Ahora creo que estamos casi todos los países en la segunda ola, y esa asistencia ya creo que ni siquiera es necesaria, porque no alcanza, y también China está en un momento muy complicado, pero repito, es algo que se viene dando hace mucho tiempo, y la caída de Estados Unidos va a ser muy difícil de revertir. Y primero y principal, hoy por hoy, están abocados a vacunar a los estadounidenses. Es un país que produjo vacunas y que no exportó ni siquiera una al resto de los países. Entonces, ahí ya te está diciendo qué tipo de política está llevando adelante, que es la misma que soportó durante 4 años el mundo con Trump, que es el aislacionismo total. El resto del mundo básicamente me importa nada, poco de nada, ¿no? El America First sigue muy vigente en la administración Biden, por más que haya sido una pintada de cara, ¿no? Una especie de maquillaje nuevo. La política se mantiene, y lo cual es un poco preocupante, porque en un proceso de caída, de hegemonía, si no actúas rápido, la muerte, digamos, política es inminente. Flor, y una pregunta, ¿y los sectores? O sea, nosotros acá desde Paraguay, de Argentina, tratamos de tomar como que de prestarle bastante atención a estos sectores progresistas, que son un poquito más, que de repente parece que un poco más tienen en cuenta en toda la autonomía de nuestros pueblos y demás. ¿Tiene este sector progresista alguna influencia? ¿Y cuál vendría a ser que asumo que tiene más del lado de Bernie Sanders, de Ocasio-Cortez? ¿Cuál vendría a ser la influencia? Y si es que esa influencia efectivamente logra correr un poco ese eje hacia el multilateralismo, hacia un poquito para reducir parte del discurso aislacionista que deviene de la administración Trump. Bien, bueno, me parece que hoy por hoy la reina, digamos, del progresismo en Estados Unidos podría ser Alexandria Ocasio-Cortez, claramente. Parece que es la figura central y la que tiene más llegada también a un público al cual es muy difícil de llegar, que es al joven. Pensemos que, por ejemplo, votar en Estados Unidos no es obligatorio, lo cual desalienta a la juventud. No hay una capacidad de movilización masiva como tenemos en Latinoamérica, ¿no? Los movimientos sociales en Estados Unidos han sido históricamente aplacados, ¿no? Y me parece que lo que sucedió en el último año disparó, ¿no?, el discurso progresista y decir, bueno, basta. Movimientos
de reivindicación de derechos humanos, de reivindicación de derechos de la comunidad LGBTQ+, reivindicación de derechos de las mujeres. Digo, se están dando procesos que nosotros en Latinoamérica ya veníamos como, bueno, esto, digo, chocolate por la noticia, ¿no? Lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo, pero en Estados Unidos es toda una novedad. Esto no sucede normalmente. Y fue un proceso de ebullición que explotó en pocos meses. Por eso creo que el discurso progresista recién como que lo estamos viendo nacer todavía. Y no ha llegado a ocupar lugares muy importantes en la administración Biden. Digamos, si uno mira más o menos el gabinete, sí, bueno, puede ser un poco diverso, hay personas afroamericanas, hay personas asiáticas, inmigrantes, digo, bueno, la propia Kamala Harris, ¿no? Estamos hablando la llegada de la primera mujer a la Casa Blanca. Digo, hay cosas que se están dando que recién empieza este proceso. No es un punto de culminación, ¿no? Esto es lo que yo marco siempre. Igual que los movimientos sociales que se están dando, recién están comenzando. Y lo más preocupante es la radicalización de algunos actores, porque así como surge el progresismo, está surgiendo la radicalización absoluta de movimientos supremacistas blancos, que abiertamente marchan con las banderas de la Confederación, reivindicando a un pasado con la mitad de la población esclavizada. Digo, hay toda una cuestión racial que está en ebullición desde hace más de 10 años, podríamos decir, con la llegada al poder de Barack Obama, ¿no? Ese yo creo que fue un punto de inflexión para también el movimiento neonazi, supremacista blanco, que vio en su máximo exponente, que ha sido siempre el Ejecutivo, se vio resquebrajado, partido al medio. ¿Cómo puede ser que un afroamericano, y por eso también el discurso trampista toma tanta fuerza en Estados Unidos? No es un loco de atar que apareció de la nada. Trump representa a un gran sector de la sociedad estadounidense que no quiere que esas personas obtengan derechos. Digamos, el privilegio del estadounidense medio, blanco, pseudo aburguesado, podríamos decir, se ve en peligro, ¿no? Y esta radicalización del supremacismo blanco y algunos sectores de la nueva derecha están a la luz del día. Me parece que es algo que hay que seguir muy de cerca, porque eso claramente, al ser Estados Unidos, impacta en el resto de los países, y por supuesto impacta en Latinoamérica, y hoy por hoy vemos a esos movimientos también instalados en cada uno de los países a lo largo de la región. Me parece que hay que prestarle especial atención a eso, y ver cómo reacciona el progresismo ante eso, ¿no? Si con más polarización, o tender, digamos, un puente con esta gente e intentar capitalizarlo, lo cual es muy difícil en un momento donde la grieta, ¿no? Esta polarización absoluta que estamos viendo en muchos países, si se sigue amplificando, o de alguna manera va a tener que ser el propio progresismo quien tienda el puente, ¿no? Para que esto se termine. Estados Unidos no se puede entender fuera de la historia de la esclavitud y el racismo. O sea, es como la base prácticamente de Estados Unidos como país y de su sociedad, digamos. La racialización es como, no se puede entender el país sin entender eso. Y es cierto que hay una influencia, y ese discurso de Trump legitimó mucho odio, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, pero hay como una traducción latina que no es exactamente igual, no es como no hay una importación directa a Latinoamérica, porque está mediado por nuestra propia historia, digamos, probablemente. ¿Cómo vos ves esa traducción o esa llegada, digamos, o ese impacto en Latinoamérica, un poco de todo eso que viene de Estados Unidos, pero que se termina traduciendo en clave latinoamericana? Excelente pregunta. Es algo que recién estamos viendo nacer también, ¿no? Me parece que estamos en un proceso, los últimos 5 años, en un proceso de formación de grupos de derecha que pueden, digamos, llegaron como para quedarse, ¿no? No es algo momentáneo, no es bueno, si ya gobernaron en algunos países, se terminó, listo, volvemos al progresismo de siempre. Me parece que estamos equivocados y recién estamos viendo florecer a estos grupos que nos van a llevar mucho tiempo más en la política. Por ejemplo, en el caso de Argentina, no hay una división tan tajante como en Estados Unidos, que es representación de blancos, representación de afroamericanos y minorías o disidencias sexuales. Acá es en términos económicos.
acá ese clivaje, digamos, ese conflicto dentro de la sociedad no lo tenemos en términos de raza, ¿no? Lo tenemos en términos económicos. Acá es el rico versus el pobre. Así, se terminó. Y yo creo que a lo ancho y largo de Latinoamérica se puede ir viendo ese componente. No sé, por ejemplo, en Bolivia, con el golpe de Estado de Yanine Áñez, el clivaje ahí que era resto de la sociedad versus el movimiento indígena. Pero era muy marcado ese clivaje. En Chile lo mismo, no tanto con el movimiento indígena, sino, bueno, clase baja media versus el resto de los millonarios y de los que tienen el 1% de la riqueza, ¿no? Concentradísima en un país como Chile. Y así lo podemos seguir viendo estos distintos conflictos que se van dando con las particularidades de cada país. Me parece que es muy interesante ver cómo se va traduciendo en cada territorio. Ahora, yo, en mi opinión, que lo cual no soy muy positiva al respecto, es que llegaron para quedarse. Y los vamos a tener durante mucho tiempo más, desgraciadamente, ¿no? Por supuesto, porque vienen con una retórica no solo reivindicando cosas del pasado que ya hemos visto durante la época de las dictaduras acá en Latinoamérica, sino que ahora vienen con un componente nuevo que es un racismo del cual se sienten orgullosos de ser racistas, ¿no? Como si eso fuera revolucionario. O sea, nos han quitado la palabra revolución a los sectores que sí han sabido construir, ¿no? Y mantener ciertas políticas que le han ampliado derechos. ¿Cómo puede ser que ahora ellos sean el cambio, ¿no? Esto es el gran problema que estamos teniendo, yo creo que muchos de los países de Latinoamérica, en ver cómo romper ese discurso. Eso no es revolucionario, eso es algo viejo con un maquillaje nuevo. Esto ya lo hemos visto en otros tiempos, ¿no? El componente ahora homofóbico, antiabortista también, ¿no? Con el surgimiento de todos los movimientos feministas en toda Latinoamérica, ha sido muy, muy fuerte. El componente también religioso. Hay muchas cosas que se van dando juntas y que este movimiento está dispuesto a discutir, ¿no? Está dispuesto a discutir algo básico como derechos humanos. Y nosotros tenemos que estar también dispuestos a dar la batalla, la famosa batalla cultural, ¿no? Me parece que estamos como en ese momento donde hay que pararnos y decir, no, bueno, hasta acá. No, me parece que estamos en esa. Y teniendo en consideración esto que nos estás comentando, Flor, hay una intención de la administración de Biden, del Partido Demócrata, de avanzar en una especie de esto que la destrampización, o sea, tipo, lograr revertir varias de las medidas que fueron claves durante la época de Donald Trump. Y en eso tenemos el ejemplo de los 21 decretos presidenciales que firmó Joe Biden durante su primera semana, que tenían como que bastante énfasis en revertir varias de las medidas de la administración Trump, entre ellas la salida del Acuerdo de París, entre otros. ¿Qué significa destrampizar? O sea, tipo, revertir eso. Eso por un lado, y por otro también, ¿por qué le conviene esto a Joe Biden? Bien, yo creo que es un proceso que va a ser muy difícil de revertir, porque han sido 4 años de constante ataque a minorías sexuales, a minorías raciales, a minorías étnicas. Estamos hablando de más de, podría decirte, mínimo 20 leyes o programas que se han desfinanciado que protegían los derechos laborales, los derechos de incluso judiciales, la participación de las personas transgénero en el ejército. Digamos, se han metido con hasta lo último que podían. No es que fue solamente una retórica, no fue algo discursivo lo de Trump. No eran solamente palabras, fueron hechos, y fueron muchísimos. Incluso lo roto que quedó el sistema político estadounidense, lo roto que quedó la confianza de la gente hacia el sistema político en general, yo creo que va a ser lo más difícil que Joe Biden va a tener que reconstruir, que es la confianza. Más allá de, obviamente, lo obvio que es la pandemia, todo lo que eso conlleva, la crisis económica, ¿no? Pero eso está sucediendo en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. La confianza, esa destrampización va a tener que ver con nuevos programas y políticas sociales que incluyan a estas minorías que durante mucho tiempo fueron atacadas, entre ellas los inmigrantes, que incluso fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Cuando uno veía, como muy desde Latinoamérica, el discurso de Trump,
O sea, ¿cómo puede ser que en lugares como Florida, donde está lleno de inmigrantes, voten por una persona que abiertamente dice que los inmigrantes son todos violadores y delincuentes, ¿no? Como diciendo un poco de sensibilidad, un poco de empatía con el resto, ¿no? Algo que nos sorprendió mucho a muchos latinos, pero bueno, esto tiene que ver con las políticas económicas que venía a prometer Trump, lo cual, bueno, la empatía, y por un lado, y el bolsillo, ¿no? Terminó pesando mucho más en aquellos tiempos. Y yo creo que eso va a ser lo principal que va a tener que hacer Biden, que es volver a poner la empatía por sobre el bolsillo, sobre todo con los inmigrantes. Por ejemplo, hace poco hubo una medida que me pareció bastante interesante de ver desde la óptica latinoamericana, que fue promulgar una especie de visa temporal para que trabajen los cubanos y venezolanos. Un lugar que ha sido también muy atacado por la administración Trump, el tema del migratorio, ¿no? Ya vemos lo que está sucediendo en la frontera con México, lo cual es inhumano. Obviamente, más allá de lo del muro, digo, políticas concretas que ha tenido, que son abiertamente racistas y homofóbicas incluso, con los propios inmigrantes. Quitarles visas de trabajo porque son abiertamente homosexuales, estamos hablando de despedir. Los empleadores tenían el permiso y el derecho de despedir a alguien por su orientación sexual. Estamos hablando de algo de 1700, o sea, hubo un retroceso muy importante, y esas son todas políticas y programas de protección civil, sobre todo, que la administración Biden va a tener que hacer, pero en profundidad. Esto no creo que se vean los primeros, digamos, 100 días de gobierno. Puede sacar muchos paquetes de decretos muy interesantes, pero van a ser políticas que vamos a ver dentro de 4 años los resultados. El proceso de destrampización va a ser muy largo, el sistema político ha quedado muy roto, y Trump se fue básicamente gritando por la puerta trasera, ¿no? Hubiese sido muy sano para la democracia en general, ¿no? Que Estados Unidos termine ese mandato, ese proceso de transición con Trump diciendo: acepto la derrota, listo. Eso hubiese sido muchísimo más sano para todos, pero hoy por hoy lo tenés a Trump siguiendo en la misma línea, digamos, de todo fue un fraude, todo es una mentira, todo es una gran conspiración, yo soy el Mesías, el Salvador, estos son terroristas, digamos. Siguiendo en esa misma línea, es imposible mantener un diálogo político. Por eso hoy por hoy Estados Unidos está tan resquebrajado internamente. El principal líder de la oposición sigue manteniendo su discurso, con lo cual es imposible mantener un diálogo, un puente, ¿no? Canales de comunicación, lo cual afecta interna y externamente. Por eso digo, el proceso de destrampización en general va a ser muy costoso para Estados Unidos y muy doloroso también. ¿Y para Latinoamérica? ¿Qué sería diferente en todo caso? Porque esa influencia que hablábamos tuvo una traducción y tiene una traducción en Latinoamérica, y ese proceso de destrampización, ¿crees que va a ser igualmente largo y doloroso o podría ser como más sencillo de alguna manera? No, yo no soy muy optimista, digamos, con los nuevos movimientos de derecha que se están dando. Me parece que tienen un componente, repito, muy racista, lo cual hace que sea muy difícil entablar canales de comunicación con esas personas, ¿no? Y esto claramente está todo dictado desde Estados Unidos, digamos, hay que ser un poco ingenuo para pensar que no. Digamos, hay muchos, los que llaman los think tanks, que financian a distintos grupos, y que uno ve y tiene sede en Washington DC, digamos, tampoco hay que ser muy ingenuo. Me parece que hay cosas que va a tener que hacer Latinoamérica en general, que es ver cómo se une frente a esto, ¿no? Cómo hacen los distintos gobiernos latinoamericanos, sean del mismo signo político o no, ver cómo se unen frente a todo esto, y qué hacen, digamos, de las fronteras para adentro, también, repito, el progresismo, qué hace el progresismo con estos movimientos, la famosa batalla cultural. Digo, la destrampización es dar batalla a ese discurso, el cual es muy doloroso y yo creo que va a ser muy largo, porque el progresismo tampoco sale a hablar a ese sector. Están como cada uno en la suya, en la grieta en el medio, y listo, no hay un canal de comunicación entre estos dos grupos, lo cual va a ser muy difícil un proceso de que esto se termine.
sino que cada grupo le sigue hablando a sus seguidores, y esto hace que se siga radicalizando cada movimiento social de un lado o del otro de la grieta, ¿no? Y aquellos que se posicionan también en el medio, me parece que quedan un poco como descolgados de la realidad, ¿no? Quedan un poco enajenados en algún punto. Porque es como, bueno, pero hay alguien que te está discriminando de un lado y otros que te están diciendo ampliemos derechos para los que han sido discriminados, y tampoco te vas a posicionar frente a eso. Digo, es muy difícil, digamos, que esto se termine en el corto o mediano plazo, mientras estos dos grupos no tiendan unos puentes, aunque sea en un tema, aunque sea un tema económico. No hay nada que los una. Por eso el proceso de trampización en Latinoamérica yo creo que va a ser muy complicado, porque los nuevos movimientos han tocado fibras, digamos, que van a lo más profundo de cada sociedad, ¿no? En su conjunto. Me parece que va a ser muy complicado, y yo no soy muy optimista al respecto. ¿Trump vuelve en el 2024? Yo tengo la certeza de que sí. Porque Joe Biden hoy por hoy es visto como un presidente de transición. Él mismo dijo que no iba a competir por un segundo mandato, lo cual hizo que todos los ojos se posicionaran en la vicepresidenta Kamala Harris. Y ya hemos visto en otros momentos de la historia cuando un presidente o un líder empieza a posicionarse como para llegar a la presidencia. Y tiene estos tipos de pensamientos un poco disruptivos para lo que es el establishment, ¿no?, de Washington, D.C. Lo vimos con Bernie Sanders, ¿no? Cuando intentó ser el candidato con Hillary Clinton, el establishment demócrata le dijo, no, papito, en otra oportunidad será. Lo mismo en 2020. Otra vez le bajan el dedo a Bernie Sanders, bueno, y entonces ponen a Kamala Harris, que es como una figura nueva, un poco disruptiva, pero bueno, hasta ahí, hasta la vicepresidencia llegamos, como este es el punto máximo al cual puedes llegar. Es muy difícil que una mujer como Kamala Harris acceda, digamos, efectivamente a un puesto de poder como el sillón presidencial. Me parece que ahí hay una cuestión también interna que Estados Unidos tiene que resolver, que es, primero, cómo se financian las campañas, quiénes están detrás, ¿no? El lobby. Hay muchas cosas detrás de los candidatos políticos que Estados Unidos tiene que resolver de cara al futuro. Por eso creo que en un momento tan polarizado y tan radicalizado, donde el discurso de la derecha hoy por hoy tiene mucha más llegada en las redes sociales, en algunos medios de comunicación también, ¿por qué no? Aunque dicen que están silenciados, digamos, cada vez hay menos voces progresistas más que conservadoras, a lo largo y ancho de, podríamos decir, Latinoamérica en general, incluyendo a Norteamérica también. Digo, entonces, hay una posibilidad de que Trump pueda volver. Las encuestas no lo dan como un mal perdedor por ahora. Salieron algunas encuestas de cara a lo que sería el año próximo el Congreso, y todas las nuevas figuritas que tiene el Partido Republicano son aliadas al trumpismo. No es que el Partido Republicano también está diciendo nosotros nos despegamos de Trump completamente y hacemos la nuestra. Hoy Trump sigue siendo la figura central del Partido Republicano, lo cual lo convierte naturalmente en el próximo candidato a presidente, después de haber superado 2 impeachments, lo cual es histórico. Nunca nadie ha superado 2 impeachments. Y uno pensaba que iba a salir completamente debilitado. Él lo festejaba como si hubiese ganado un mundial de fútbol. Y digamos, y los demócratas otra vez quedaron mal parados, como diciendo, Trump podría alegar a la figura de la víctima, ¿no? Me están persiguiendo judicialmente, me están persiguiendo los demócratas, que son los aliados del Partido Comunista Chino, que son los terroristas, que son los infiltrados, y le pegó bastante bien. Digo, Trump sacó muchísimos votos. Yo creo que por más que haya perdido Trump, parece que de alguna manera terminó ganando. Le da 4 años de aire para volver a rearmarse y le da la posibilidad de volver completamente victorioso.
porque él puede apelar completamente a que los últimos 2 años fueron producto de la crisis económica y la pandemia, no producto de la mala gestión de él. Entonces, escudándose en esa, ¿por qué no puede volver en 2024? Perdón por ser tan fatalista, pero... No, genial. Yo creo que es al contrario, creo que es sano y creo que ayuda como a aterrizar también, porque en parte lo que nos está diciendo es que la derrota de Trump que haya ganado el Partido Demócrata no significa la derrota de Trump necesariamente. Y eso siempre es bueno poder entender, porque si no nos ubicamos mal, digamos, en el contexto. Exacto. Y aparte también que nos carga mucho de energía para poder seguir avanzando en todos los activismos diferentes que podamos tener y en todas las intervenciones que buscamos. Personalmente, lo que más o menos puedo identificar que el espíritu principal de todo este advenimiento ultraderechista, racista, homofóbico, bla, bla, se alimenta mucho del antifeminismo, anticomunidad LGBT, de así tipo una cuestión súper misógina, súper patriarcal, ¿no? Es como que lo que más potencia tiene para como que empezar a rechazar sería como que tener como una avanzada en una perspectiva de género, tener una avanzada en los derechos de la igualdad de sexo diversa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pueden esperar los sectores activistas de la diversidad género-sexual, que era como que el tercer eje, ¿no? Y pensar un poquito cuáles fueron las medidas más nocivas en términos de género de la era Trump, y cuál es el rol que ocupa la comunidad TLGBI en la administración Biden. Bien, bueno, hubo muchas medidas. Para mí, una de las que más me sorprendió fue la de que Trump abogue por la eliminación de lo que se llama la ley de cuidado a bajo precio, digamos, de salud a bajo precio. Es una ley de cuidado asequible, digamos, que incluye a 130 millones de personas. Estamos hablando de un número impresionante, y el cual provee, digamos, de salud pública a personas que no pueden pagar una salud privada. Como ya sabemos, las minorías sexuales, las mujeres, los afroamericanos y los inmigrantes en general no tienen los recursos necesarios para acceder, ¿no?, a un sistema integral de protección de salud. Es muy caro acceder a eso en Estados Unidos, y los trabajos más precarizados generalmente se concentran en estos grupos sociales. ¿Qué hace Trump? Aboga por la eliminación de esta ley, la cual incluye a 130 millones de personas, con afecciones preexistentes como HIV, con programas de protección que tenían las personas que sufrían discriminación por pertenecer al colectivo LGBTQ+, y las mujeres que han sufrido casos de violencia de género o de violación. Entonces, esto me parece que era, bueno, no va a llegar tan lejos Trump con su retórica, no va a modificar esto. Fue con eso y lo modificó. Y dejó a más de 130 millones de personas sin ese derecho, el cual le había dado la administración pasada de Barack Obama. Se han modificado muchas cosas. Estamos hablando de orientación para las escuelas, digamos, programas que el propio Departamento de Educación y de Justicia proveía para incluir, ¿no?, a sectores con distintas orientaciones sexuales. Por ejemplo, la aceptación de tener un compañero transgénero en el colegio, lo cual es lo más común del mundo. Bueno, estos programas de capacitación eliminados durante la administración Trump. Pueden tener, los colegios privados pueden tener el derecho de no aceptar a un alumno en un colegio porque es transgénero, en distintos estados, sobre todo en los estados del sur, que son los más conservadores. Bueno, claramente los crímenes de odio, los crímenes raciales, los crímenes contra las mujeres aumentaron casi un 200% en 4 años, ni hablar de los crímenes sexuales, estamos hablando ya de cifras astronómicas, digamos, todo eso obviamente promovido en primera persona por Trump y por Mike Pence, que no hay que olvidar que Mike Pence pertenece a uno de los sectores más conservadores de la sociedad. Digamos, un ferviente religioso,
que ha tenido muchos discursos en contra de la comunidad LGBTQ+. Digamos, incluso ha tenido denuncias de agresión sexual contra mujeres. Trump mismo también ha tenido denuncias de agresión sexual contra mujeres. Estamos hablando de todo un componente antifeminista, anticomunidad LGBTQ+, que es muy grande, y esto obviamente se replicó en todas las políticas que llevaron adelante. Digo, no sé, por ejemplo, visas rechazadas para entrar a Estados Unidos a inmigrantes que abiertamente en una entrevista decían ser pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, o sea, transgénero. Estamos hablando de en todos los ámbitos, no solamente de representación política, obviamente, no ver a una persona transgénero en el Partido Republicano, no ver a una mujer de color, ¿no? Pero más allá de todo eso, sino políticas concretas, algo tangible que le puede pasar a un inmigrante, ¿no? Como el hecho de que le rechacen una visa, y así con todo. Entonces, me parece que la administración Biden tiene una gran tarea por delante, que es incluir y tenderle la mano a esa gente que se ha sentido completamente desvinculada del sistema político y de la representación política, y me parece que hay muchos grupos que son como muy interesantes de seguir, que son los movimientos de mujeres, o movimientos que abogan por la representación femenina y feminista dentro del Congreso. La llegada de Ocasio-Cortez, de Ilhan Omar, de distintas figuras que el Partido Demócrata supo construir en estos últimos años, empiezan a marcar la tendencia de, bueno, hay un partido que está luchando por los derechos de las minorías y otro partido que está luchando por los derechos de los millonarios, digamos. Esta hoy por hoy es la división, digamos, tajante que se hace dentro del Congreso. No sé, o por ejemplo, mañana se va a introducir en el Congreso la ley de cuidado integral del medio ambiente, el Green New Deal, ¿no? Que aboga Alexandra Ocasio-Cortez junto con toda el ala progresista del Partido Demócrata. Y piensan que van a obtener apoyo. Los republicanos no se la van a votar, pero tienen mayoría para poder pasarlo. Si eso efectivamente gana, yo creo que sería una de las primeras grandes victorias del sector progresista, y empezar a contrarrestar algunas de las políticas de Trump en contra del cambio climático, digo, irse del Acuerdo de París, o sea, podemos estar hablando de eso mucho tiempo, pero me parece que esto me parece una pequeña gran victoria para lo que se viene en estos 4 años de reconstrucción y sobre todo intentar tenderle la mano a esos movimientos sociales que han quedado completamente desvinculados de la representación política. Y también hablando como que un poquito en esta línea en torno a la representatividad y a la capacidad que tiene en como que esta avanzada en ultraconservadora, nosotros vimos que Trump justito antes, es así, tipo, parece que es como que parece un cuento de terror, era como que iban pasando cosas cada vez, así tipo que ponían las circunstancias, la crisis política estadounidense, como que cada vez en una circunstancia más crítica, como por ejemplo, como la muerte de la jueza en la Corte Suprema de Justicia, que le habilitó un nuevo espacio para que Trump pueda nombrar a alguien nuevo, ¿no? Y Trump justamente le nombra a Coney Barrett, que está o sea, no sé si ultraconservadora, en realidad no conozco muchas es una ultraconservadora, se podría considerarla así. Y esto permite que como que el sector republicano, el sector conservador tenga una supermayoría, que se le conoce supermayoría, que son porque son más de la mitad y pueden votar tranquilamente a favor o en contra de medidas según su disposición, sin necesitar consensuar con sus sectores, como con los sectores más probables, ponele, o liberales. ¿Vos decís que existe la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia como que revierta los avances conquistados en materia de interrupción voluntaria de embarazo o matrimonio igualitario? Desgraciadamente sí. Todas malas noticias estoy dando hoy. Estoy siendo muy negativa, pero bueno, sí, efectivamente. Primero y principal, para los que nos están escuchando y dicen cómo funciona la Corte Suprema de Estados Unidos, no tengo ni idea de qué me estás hablando, nos ponemos en contexto. La Corte Suprema de Estados Unidos está compuesta por 9 jueces.
Uno fue nombrado por Trump apenas asumió porque había fallecido uno durante los últimos meses de la administración de Obama. Trump nombra un juez conservador, lo cual rompe con una tradición histórica desde la creación de la democracia misma, que es muere un juez progresista, se lo reemplaza por otro progresista para mantener un equilibrio. Trump se pasó todo eso por ya sabemos dónde, nombra un juez conservador y empieza la avanzada conservadora en la Corte Suprema. Luego, en 2018, nombra a otro juez conservador y empieza a consolidar esta mayoría, que se termina de dar con la muerte de Ruth Ginsburg, que es una jueza que ha luchado por los derechos de las mujeres durante muchísimo tiempo, y es reemplazada por Amy Coney Barrett, que es una jueza que tiene un historial anti-LGBTQ+, muy importante, ha revertido fallos de agresiones sexuales contra mujeres, ha estado, digamos, activamente militando en contra del aborto, digamos, legal en muchos estados. Estamos hablando de una persona realmente ultraconservadora. Y esto generó que la Corte Suprema de 9 jueces tenga 6 jueces conservadores, lo cual lo habilita a decidir por el futuro de los americanos y americanas. Lo cual es un poco controversial, porque se los han reemplazado por jueces conservadores a los fallecidos progresistas. Entonces, lo que opina la administración Biden es, bueno, aquellos fallos que puedan ser revertidos por la Corte, los vamos a hacer pasar por ley en el Congreso, antes de que esto quede sin efecto, ¿no? Sobre todo le preocupa a la administración Biden lo que tiene que ver con derechos de la comunidad LGBTQ+, y derechos de las mujeres. Estamos hablando estrictamente del aborto, el cual no es una ley, sino que ha sido un convenio, ¿sí? Algo que ha sacado directamente la Corte. Esto me parece que va a ser como el punto culmine donde los demócratas se van a tener que poner firmes y hacer pasar la ley por el Congreso antes de que la Corte la pueda dejar sin efecto. Pero sí, efectivamente, hoy por hoy, contando con esta mayoría conservadora, la Corte podría dar vuelta un montón de efectos y de ratificaciones que se han dado durante los últimos años de la administración de Obama. Bueno, un panorama. Muchas gracias, Flor. La verdad que muy esclarecedor, creo. No sé si esperanzador, pero esclarecedor, y creo que igual sí, como decíamos hace rato, es importante tener como una lectura clara para poder, porque solamente sobre análisis claros podemos tener una estrategia que sea que pueda eventualmente ser efectiva. No sabemos si lo va a hacer, pero este tipo de análisis nos ayudan a construir esa estrategia que puede ser eventualmente efectiva. Así que te agradecemos muchísimo, y bueno, creo que fue muy, muy, muy importante un poco esta lectura, porque es imposible pensar Latinoamérica sin la geopolítica que nos rodea, y que creo eso está mucho más claro en tiempos de pandemia también. Muchísimas gracias, Flor. Hay muchísimas cosas que nos quedaron también súper claro porque de repente, ante la cantidad de información o de desinformación y fake news, hay como que una línea que de repente, en cuanto a pensar en las formas estratégicas de poder avanzar con una agenda de ampliación de derechos, no nos permite del todo visualizar exactamente cuáles son las medidas, en cuáles son como que las formas específicas. Hay como que una cuestión de tipo, no, Trump era mucho bla bla, pero la verdad que no avanzó en su programa como que ultraconservador. Y estamos viendo, o sea, tipo, y esta clase de también entrevistas nos ayudan a pensar y a identificar exactamente cuáles fueron esos nudos que solidificaron también y que nos maniataron a esta retórica tan odiante, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo, Flor, y es un verdadero privilegio y un gusto poder contar contigo para un capítulo de Puto el que lee. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora me convertí en fan del canal, hoy estuve escuchando todos los episodios, así que bueno, espero que les haya gustado a todos los que nos están escuchando también. Espero que no haya sido muy aburrido hablar un poco de política, pero claramente es importante en este contexto, sobre todo en temas de pandemia, ¿no?
y entender un poco la posición que está teniendo hoy por hoy Estados Unidos, que nos ha marcado la cancha durante mucho tiempo, ver también que ese país también, ¿no?, que nos pintan como perfecto, según algunos grupos políticos en nuestros países, está bueno ver que también tiene falencias y tiene muchos problemas que resolver internamente, sobre todo cuando se trata de minorías sexuales y de representación de mujeres y parte del colectivo LGBTQ+, ¿no? Así que me parece, bueno, esta conversación, este ida y vuelta, lo celebro y bueno, si estoy invitada para otro podcast también, yo estoy sumamente disponible. Así que bueno, gracias por la invitación. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.